Mejor hablar en M24. Anunciamos entrevista con Danilo Astori y a eso vamos justamente, porque tras 10 meses de instalado el actual gobierno y en medio de la crisis provocada por la llegada de la COVID-19, hay muchos temas económicos para plantear. Sí, en 2020 el Producto Bruto Interno cayó 5,9% y en febrero la tasa de desempleo alcanzó un 11%, lo que significa que casi unas 200.000 personas están desempleadas. Para afrontar los golpes de la pandemia, el Frente Amplio impulsó ya en marzo del año pasado la creación de una renta básica para los sectores más afectados. Sus últimas propuestas fueron extender al sector privado el impuesto a los altos sueldos y jubilaciones públicas, votadas en el Parlamento la semana pasada, y gravar por única vez en 2% los depósitos de personas uruguayas en el exterior. Para analizar la actual situación socioeconómica, el rol de la oposición y el futuro del Frente Amplio, mejor hablar esta mañana con el ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía y actual senador por Asamblea Uruguay, Danilo Astori, a quien ya le damos las gracias y los buenos días. Danilo Astori, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Un saludo muy afectuoso para ustedes, para toda la audiencia de M24. Y mi agradecimiento por esta posibilidad de comunicación que ustedes me brindan. Muy bien, muchas gracias. Astori, ¿suele compararse la situación de hoy con la del 2002 en términos económicos? ¿Esto es así? ¿Se tocan estos años? ¿Se parecen? Bueno, lo voy a contestar en dos partes. Primero, desde el punto de vista de la conmoción social que hemos tenido como consecuencia sobre todo de la pandemia y sus relaciones con la economía, no hay punto de comparación con el 2002. Uh-huh. Esto es lo peor que yo he vivido en mi vida, desde el punto de vista del impacto social, del impacto económico, del impacto humano que hemos tenido. Y todo condicionado por este azote tremendo que hemos tenido junto a todo el mundo, por cierto, como consecuencia de la infección generalizada que hemos tenido que soportar. Así que desde ese punto de vista no hay comparación. Esto es lo peor que yo he vivido en mi vida y por lo tanto quiero marcar con fuerza lo que significa desde el punto de vista de la sociedad uruguaya. Ahora, desde el punto de vista esencialmente económico, lo que pasa que eso significa disfrazar mucho la realidad, pero en todo caso lo hacemos. Creo que tanto en 2002 como en la situación actual tenemos dificultades importantes a solucionar, que no son iguales, ¿verdad? Porque en el 2002 la crisis estaba puesta en la deuda que tenía Uruguay, en el funcionamiento bancario, en la estabilidad financiera que había perdido y que necesitaba recuperar. Y en el momento actual hay que poner más el acento en los temas de producción, de productividad, de empleo, que también generan un impacto importante sobre la sociedad uruguaya, pero quizá tengan un énfasis algo distinto desde el punto de vista del lugar de la economía o del área concreta, específica que está afectada. Bien, Astori, y desde el punto de vista político, usted dijo en el semanario Búsqueda la semana pasada que hay una situación de polarización política incomparablemente peor que la del 2002. ¿En qué se basa para hacer esta afirmación? Bueno, también subrayo eso y lo mantengo. A mí me parece que el enfrentamiento, la confrontación, la falta de actitud de tratar de unir fuerzas para lograr un objetivo es mucho peor en los tiempos que corren que en el pasado, ¿verdad?
En el pasado también teníamos diferencias, por supuesto, y notorias con digamos, la confrontación entre gobierno y oposición. El Frente Amplio gobernó durante 15 años a nivel nacional, también lo hizo a nivel de algunas departamentales, pero durante el transcurso de esos años y incluso en los gobiernos departamentales que tuvimos en nuestra responsabilidad, yo no había vivido una época de confrontación tan grande como la que se vive ahora. Repito, no estoy diciendo que no teníamos discrepancias, las tuvimos, por ejemplo, al discutir la crisis del 2002, y por supuesto eso repercutió en la forma en que salimos de esa crisis, pero como el enfrentamiento que hay ahora, el comportamiento del gobierno por un lado, e incluso la respuesta que hemos dado desde el Frente Amplio, me parece que es bastante peor en sus resultados que lo que fue en aquella época, ¿verdad?, cuando se produjo esta situación que tú mencionas en la pregunta. Ahora, Astori, mientras lo escucho, usted sabe que me quedó resonando en la cabeza la frase con la que usted casi que abrió la entrevista cuando dijo que este tiempo, digamos, por la situación económica, es lo peor que ha vivido en su vida, es lo peor que yo he vivido en mi vida, nos dijo textualmente recién. Entonces yo hacía algunas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, el año pasado la economía cayó 5,9%, en 2002 había caído 7,7%, y por ejemplo, a nivel del desempleo, en la última medición, febrero de este año, INE registró 11,1% y en 2002 llegó a 17%, siendo que en estos números la situación hoy parece mejor. ¿Por qué usted es tan categórico? No, soy categórico cuando hago un juicio de ese tipo, considerando la globalidad de el impacto que ha tenido en la sociedad uruguaya. No hubiera dicho eso sin los efectos que en todos los sentidos de la sociedad ha generado la epidemia, la pandemia que estamos viviendo, desgraciadamente ya desde hace bastante tiempo, e incluso los resultados muy malos que estamos teniendo en los últimos tiempos. Entonces, cuando yo digo es lo peor que he vivido en mi vida, considero no solo el producto que cayó, el empleo que aumentó, el desempleo que aumentó, los efectos horribles sobre la gente que tiene hambre, que no puede comer, sino que me refiero a la totalidad del impacto social, porque esto pesa también en nuestra vida como seres humanos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar. Esto afecta toda, absolutamente toda, sin excepción, las áreas del comportamiento social y humano. Cuando digo que esto es lo peor que viví en mi vida, me estoy refiriendo al conjunto de impactos que ha tenido la sociedad, no solo desde el punto de vista económico, social y político, también desde el punto de vista sanitario, que obviamente, como ustedes saben muy bien, se vincula interrelacionadamente con la parte económica, porque para encarar una situación como la que estamos viviendo hay que, digamos, recurrir a recursos económicos, financieros muy importantes, lamentablemente no en la medida en que hubiera sido deseable de parte del gobierno. Por otra parte, desde el punto de vista de la oposición ha habido respuestas, porque desde el Frente Amplio no compartimos la forma en que ha sido encarada la crisis. Ha habido entonces una confrontación importante entre gobierno y oposición. Astori,
En la entrevista con Búsqueda mencionada más temprano, cuando le preguntaron por el concepto de libertad responsable que emplea habitualmente el presidente Luis Lacalle Pou, usted lo asoció a una visión neoliberal y llegó a decir que este gobierno es más neoliberal incluso que el de Luis Alberto Lacalle de Herrera. ¿En qué basa esa afirmación? Y lo baso en lo que estaba diciendo recién, porque la acción de este gobierno, basada en el concepto de libertad responsable, cuyos resultados están a la vista, digamos así, significa consecuencias sobre la sociedad mucho más graves que cuando tuvimos gobiernos de otros líderes de los partidos fundacionales a partir de la recuperación democrática, sencillamente porque digamos, las dificultades que estaban planteadas en aquel entonces son mucho más, o eran mucho más, digamos, positivas de encarar y de trabajar con ellas que las que tenemos ahora. Ahora, Lacalle en los 90 impulsó la ley de empresas públicas que se proponía privatizar buena parte de los principales entes autónomos y servicios descentralizados. ¿Esto sí. No hubiera provocado impactos a largo plazo en la sociedad bastante importantes? Si el pueblo uruguayo no lo hubiera frenado, sin duda. Claro, pero desde una perspectiva neoliberal de lo que se quería imponer. Claro, pero desde el punto de vista de los efectos sobre la sociedad y sobre el comportamiento humano, yo creo que antes los partidos fundacionales tenían, vuelvo a repetir, después de la recuperación democrática, una manera de encauzar la peripecia pública más profunda, más justa, más rigurosa, con la que obviamente, vuelvo a repetir, hemos discrepado, pero teníamos, digamos, otros puntos de amarre que hoy no tenemos. ¿Usted entiende que este ustedes mencionaron el gobierno de Lacalle. El gobierno de Lacalle fue el que decidió entrar al Mercosur, fue el que hizo la ley de puertos, el que desmonopolizó los seguros, digo, para mencionar aspectos con los que, vuelvo a insistir, podemos o podíamos estar o no de acuerdo, pero en todo caso era un concepto de abordaje de la sociedad un poquito más profundo que el que tenemos ahora. Bueno, usted habló recién de profundidad, antes había dicho rigurosidad. ¿Usted entiende que este gobierno no está siendo riguroso? Yo creo que el gobierno no está haciendo lo que el país necesita. Por un lado, podemos encontrar algunos aspectos positivos, sin duda. El avance de la vacunación es el primero que se me ocurre, y al mismo tiempo un instrumento, un camino decisivo para encarar esta angustiante situación que tenemos con la pandemia, ¿verdad? Pero también tenemos el concepto de libertad responsable que ha dejado afuera de la responsabilidad de hacer su papel nada más ni nada menos que al Estado y en particular al gobierno, ¿verdad? Porque el contestar, la gente sabe lo que tiene que hacer, y nosotros no vamos a hacer más de lo que hicimos. Es un concepto que yo no comparto, más bien discrepo totalmente con él, y pienso que está muy relacionado con los últimos resultados muy malos que hemos tenido en los días que corren. Pensando en otras cosas a hacer, Astori, el Frente Amplio ya el 31 de marzo del año pasado, 2020, sí, le propuso al gobierno algo así como una renta básica de emergencia. En aquel momento se dijo por 3 meses, que atendiera la situación, según se estimó, de unos 300.000 hogares. Esta propuesta fue reiterada luego sin éxito a fines del año pasado. A la luz de la duración de la pandemia, de hecho todavía no se puede establecer hasta cuándo estaremos viviendo en esta situación, ¿hubiera sido sustentable esa propuesta desde el punto de vista político y económico? Bueno, probablemente no, pero la realidad va cambiando, y para diseñar aspectos de la política es fundamental
tener en cuenta los cambios que va teniendo la realidad, es absolutamente fundamental. Quien no conoce la realidad no puede cambiarla. La política es la actividad humana que desarrollamos para cambiar la realidad en algún sentido determinado. Si no la estudiamos, bueno, entonces vamos a fracasar en el intento. En las circunstancias que ustedes mencionan en la pregunta, es probable que los resultados, y lo demostró la práctica, tuvieron un impacto positivo. Es más, otra de las virtudes que tuvo la lucha del gobierno contra la pandemia y sus consecuencias económicas fue el nombramiento de un grupo de científicos que fue aconsejando un camino importante que tuvo resultados muy positivos, pero luego a medida que pasó el tiempo comenzó a haber una cierta separación entre los consejos del grupo científico y las medidas que tomó el gobierno. Bien, ahora Astori, con respecto a la renta básica, ¿por qué el Frente Amplio siguió insistiendo con esta demanda, dado que la pandemia se ha prolongado y 3 meses de renta básica no hubieran sido suficientes? Y prolongar esta renta básica, que tiene unos 80 millones de dólares por mes, usted mismo lo dijo, hubiera sido insostenible. Lo que pasa es que el Frente Amplio insiste, o ha insistido en esa postura, porque en definitiva entiende fundamental que haya una, aunque sea modesta, compensación por los efectos que tiene combatir la pandemia con armas un poco más contundentes que la llamada libertad responsable, ¿verdad? Libertad responsable que algunos pueden practicar y otros no pueden practicar, porque no tienen condiciones para practicar una libertad responsable. Tienen que trabajar para, en todo caso, no quiero hacer, digamos, anuncios muy demagógicos, lo tienen que hacer para comer, porque tienen hambre en este momento y están sumidos en condiciones de pobreza muy importantes. Entonces, ¿cómo no insistir en una renta básica que no es renta? Aprovecho para decir eso. Es simplemente un subsidio que tiene que compensar los efectos negativos que las medidas que el Frente Amplio propone tendrían cuando se aplican en la práctica. Bien. Y el gobierno se niega permanentemente siquiera a considerar el tema. Bien, hay otra propuesta que usted ha impulsado, el Frente Amplio, pero usted ha redactado este proyecto de ley para gravar por única vez con una tasa del 2% los depósitos de los uruguayos en el exterior o los residentes en Uruguay. ¿Esto no contrasta con las intenciones históricas del Frente Amplio y lo que se ha dicho por parte de diferentes dirigentes, incluso usted, de atraer estos capitales para inversiones? Bueno, justamente en las condiciones históricas del Frente Amplio no había pandemia. Pero las inversiones productivas pueden llegar a ser un mecanismo para salir de esta situación de la pandemia, justamente. Justamente por eso estimulemos a los uruguayos y a otros residentes fiscales en el Uruguay a que en lugar de tener sus activos en el exterior los traigan para aquí, para invertir, para generar empleo, y esa es la razón de la propuesta del impuesto a los activos uruguayos en el exterior. Dice que esta tasa o que este impuesto estimula justamente el retorno de esos capitales. Y bueno, para eso está pensado, ¿verdad? No, porque hay quienes lo pensaban, Astori, y lo interrumpo y lo escucho después con mucha atención, simplemente desde el punto de vista del interés de recaudar una determinada cifra para hacerle frente a la pandemia. Por eso, bueno, la repregunta. Recursos necesitamos, sin duda. Hasta ahora se han asegurado, desde el punto de vista de los resultados de las actividades económicas, recursos provenientes del sector público. No nos parece justo que el sector privado quede excluido de este esfuerzo. Pero además, si en el sector privado hay residentes fiscales uruguayos que tienen su
colocación financiera en el exterior, estamos hablando de depósitos, de préstamos, de acciones, de inversiones en empresas, sería justo que trajeran esos recursos al país y colaboraran con el esfuerzo que Uruguay tiene que hacer para contrarrestar las pérdidas de empleo, de producción, etcétera. Hay un doble argumento, que contribuye el sector privado y que si ese sector privado tiene sus recursos en el exterior, con más razón sufra un gravamen que lo estimule a invertir en Uruguay. Usted sabe, Astori, que estamos en un momento en el que se plantean también discusiones hacia adentro del Frente Amplio, de las que usted ha participado con respecto a la autocrítica, a la evaluación de lo hecho y también de lo no hecho. Lo invitamos a escuchar un breve fragmento de una respuesta del economista y senador, también Frente Amplista, Daniel Olesker, hace algunos días aquí, para luego pasar a ese tema. Ya lo escuchamos. Casi toda la reducción del Gini fue en el segundo gobierno del Frente, en especial por la política salarial a partir de la cuarta ronda de Consejo de Salario, donde se dio un empuje enorme a los salarios más sumergidos y por ende a las jubilaciones más sumergidas, y cero, o sea, quedó estancado el Gini en el tercer gobierno del Frente. Hay hechos objetivos porque el crecimiento económico fue menor, sin embargo hubo crecimiento económico, hubo un avance muy importante en términos de reformas estructurales y en términos de distribución del ingreso, básicamente entre 2005 y 2015. En ese, digamos, eje de análisis de lo hecho y lo no hecho, de la autocrítica inclusive, Olesker tiene una mirada crítica con respecto a algunas de las situaciones que se dieron durante el último periodo de gobierno del Frente Amplio. ¿Usted qué opina al respecto? Usted fue ministro de Economía y Finanzas durante esos 5 años. Bueno, yo creo que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y no solamente los últimos, hubo transformaciones importantes de este país, ¿verdad? Hubo 17 años de crecimiento consecutivo. Repito, 17 años de crecimiento consecutivo. Ahora voy a emplear una expresión que señalé también hace unos minutos. Yo nunca había vivido 17 años de crecimiento consecutivo en mi vida, en este país, ¿verdad? Y lo logró el Frente Amplio. Que mejoró todos los parámetros en cuanto a las condiciones de vida de la población, y al mismo tiempo mejoró también algunas estructuras fundamentales como las de salud, de educación, de vivienda. Y en cuanto a esta redistribución de ingresos a la que hacía referencia Olesker, hubo redistribución de ingresos sin duda, la más grande que yo recuerde. Sí, pero en 2015 y 2020, entre este periodo... Sí, también. Claro, lo que pasa es que en 2015 y 2020 hubo lo que podríamos llamar un enlentecimiento del crecimiento muy importante. El último periodo de gobierno del Frente Amplio fue el periodo en el que la economía creció menos, porque teníamos un entorno muy complicado, sobre todo de parte, o en los casos de Brasil y Argentina, que prácticamente hundieron sus economías, y eso golpeó muy fuerte en Uruguay, e hizo que los efectos de los 15 años que yo estoy mencionando tuvieran su menor impacto, digamos así, durante el último quinquenio. Bien, ¿y para usted no había margen de justamente redistribuir el ingreso con este enlentecimiento del crecimiento de la economía? Bueno, al contrario, lo hubiéramos profundizado, ¿no? Sin ninguna duda. Pero déjenme decirles que también durante ese último periodo de 5 años mejoró el salario real notoriamente, y con la mejora del salario real hubo una menor que en los años anteriores, pero redistribución al fin de los ingresos en forma positiva. Ahora, atención, yo no estoy diciendo que no cometimos errores por supuesto que debemos corregir o tener en cuenta para el futuro, sin duda,
No estoy diciendo que hicimos todo bien, por ejemplo, porque no es verdad. Y bueno, por ejemplo, tendríamos que analizar con un poquito más de profundidad aspectos estratégicos hacia el futuro, para poner algo que está presente en el mundo de hoy y va a estar presente en el mundo de mañana. Toda la relación del Uruguay con el progreso científico y tecnológico es un tema que tenemos que encarar con perspectiva de futuro, y no se está encarando ahora con esa perspectiva ni por parte del gobierno ni por parte del Frente Amplio en su propuesta de oposición, ¿verdad? En esa mirada hacia el Frente Amplio, en esa mirada de evaluación, eventualmente de autocrítica, nos interesa pasar por la situación de la fuerza política que debe resolver la sucesión, nada menos que de Javier Miranda en la presidencia, en un momento en el que muchos sectores se alinean detrás de la figura de Marcos Carámbula e incluso defienden una candidatura única. ¿Qué opina al respecto? Carámbula cuenta con el apoyo de su sector. ¿La idea de la candidatura única le agrada a Asamblea Uruguay o entienden que debe haber otras alternativas? Bueno, empiezo por el final. Yo creo que el Frente Amplio tiene compañeros y compañeras que pueden asumir esa responsabilidad. En segundo lugar, yo no creo en candidaturas únicas. Me gustaría que hubiera candidaturas múltiples y que el pueblo frente amplista tuviera opciones. En tercer lugar, en este momento el Frente Amplio no está en buenas condiciones para afrontar con serenidad nada menos que la elección de sus autoridades, porque vamos a entender, no vamos a elegir solo un presidente del Frente Amplio, vamos a elegir a todas las autoridades del Frente Amplio, para empezar las que integran el plenario nacional, que es el órgano de mayor capacidad de dirección política que tiene el Frente Amplio. Entonces la tarea es muy importante y está bien que nos hayamos tomado un tiempo para reflexionar, para ver qué errores estamos cometiendo, y estamos cometiendo errores porque la verdad es que no hay una línea coherente de conducción que nos permita hacer una oposición realmente importante, como decíamos antes, con rigurosidad, con profundidad, con conocimiento del Estado. Ya nos dijo Astori que perdón, voy a terminar la respuesta, perdón. En esas condiciones, yo creo que lo más aconsejable es que esta transición entre estas autoridades y las próximas estén encabezadas por el compañero Miranda, y quizá con un grupo de apoyo que trate de representar a todas las fuerzas que están presentes en el Frente Amplio y que representan diferentes enfoques, diferentes puntos de vista. Bien. Pero a mí me parece que lo menos traumático, lo voy a decir por ese lado, sería asegurar una transición de ese tipo, que Miranda permanezca hasta la elección de las futuras autoridades, y que en caso de ser necesario, porque el trabajo en el Frente Amplio es muy intenso, sobre todo cuando cometemos errores, es muy intenso analizarlos, corregirlos, etcétera, tenga el apoyo de algún grupo de acompañamiento. Bien, Astori, sobre ya el tramo final de la entrevista, nos quedó claro que usted entiende que siempre es mejor, pensando en las elecciones, que haya candidaturas múltiples. Nos quedó claro que entiende que Miranda debe realizar la transición hacia las nuevas autoridades, o sea, su relevo. Nos interesa saber específicamente por la visión de Asamblea Uruguay y suya con respecto a la figura de Marcos Carámbula. ¿Está en el menú de posibilidades que Asamblea Uruguay lo apoye? Yo no quiero señalar con el dedo nombres y apellidos, que significa desgastar, entre otras cosas, los nombres de esos compañeros. Veremos cómo se presenta el panorama en cuanto a posibles candidaturas. Sí, veremos si se sigue el camino que yo acabo de señalar, ¿verdad? Porque es probable que no se siga. También está dentro de las posibilidades, y en función de eso
nos pronunciaremos sobre las posibles candidaturas que se presenten o los posibles compañeros y compañeras que tengan las ganas de afrontar esta responsabilidad y la voluntad para hacerlo y la capacidad para hacerlo. Pero no me pidan que me pronuncie sobre nombres porque no lo voy a hacer ahora. Estas disyuntivas, Astori, se dan en un momento de recambio generacional del Frente Amplio, una sensación que o un hecho que de alguna manera estuvo muy presente en la discusión cuando se produjo el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez, con quien usted compartió décadas de trabajo político e integró gobiernos. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Vázquez y que conversó con él? Pocas horas antes de su muerte. Justamente en el último tramo de su vida fue uno de los que compartimos más, porque trabajamos hasta, digamos, en el sanatorio donde estábamos internados antes. Se dio por alguna circunstancia de la vida sanitaria, que incluso coincidimos en algunos días en el sanatorio donde por diferentes razones estábamos internados. Hasta en ese momento tuvimos oportunidad de conversar, así que fue muy intenso el contacto, sí, y yo diría que por momentos casi diario. ¿Y qué le dejaron esas últimas conversaciones con Vázquez? ¿De qué hablaron? ¿Con qué se quedó de esa última etapa del vínculo? Y bueno, con el afecto y el cariño, y al mismo tiempo el apoyo a sus ideas y a sus propuestas. Justamente una de las de los temas que abordamos fue el que acabamos de tratar acá con ustedes, la presidencia del Frente Amplio. Uno de los últimos temas sobre los que conversamos. Y siempre las conversaciones con Tabaré dejan algo importante para pensar, para proyectarse hacia el futuro, para encarar caminos que fueran convenientes, primero para el país, sin duda, y luego para el Frente Amplio. Era una preocupación esto de la presidencia, por lo menos de los liderazgos. ¿Y cómo no va a ser una preocupación la presidencia de la mayor fuerza política del país? Es una preocupación profunda que tenemos que encarar de la mejor manera posible. Bien, en este escenario de renovación, en donde, bueno, la triada Vázquez, Mujica, Astori, tan mentada, bueno, deja de tener lugar con la muerte de Vázquez. Mujica se ha retirado del Parlamento. Usted sigue siendo el más activo en estos términos. ¿Qué rol justamente le cabe en esta nueva circunstancia y en estos otros liderazgos que emergen? Y bueno, yo apoyo, digamos, la posibilidad, digamos, pienso en la posibilidad de actuar como un militante más, tratando de utilizar y poner al servicio de mis compañeros un privilegio y un honor que tuve en mi vida, que fue estar 50 años en el Frente Amplio, porque yo estoy en el Frente Amplio desde el 5 de febrero de 1971, me acuerdo todavía de Sereñi o a Sereñi recordándome la posibilidad de formar un grupo de acción programática, vuelvo a repetir, en aquellos días de febrero del 71. Y eso para mí es un honor y un privilegio muy importante que espero poder volcar en términos de militancia de ahora en adelante. ¿Cuándo tiene pensado volver al Senado, Astori? Bueno, apenas las condiciones sanitarias disminuyan los riesgos muy altos que tenemos ahora. Ajá, ¿se ha vacunado? ¿Personalmente ha tomado Tengo la primera dosis y la segunda dosis la tengo para la semana que viene. Ajá, y vencidos esos 15 días, ¿puede llegar a considerarlo o prefiere esperar que pase de todos modos? Bueno, no le quiero poner fecha, vamos a ver cómo evoluciona la situación, la consulta con el médico, por cierto. Pero tengo proyectado el retorno al Senado, ¿verdad? Sí.
y junto con el retorno al Senado, la militancia. Senador Danilo Astori, muchas gracias por estos minutos para Mejor Hablar en la mañana de M24 y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta buena entrevista que me han hecho y la posibilidad de haber tocado tantos temas importantes para el país, para el frente, para los uruguayos, en lo que es realmente, créanme, una etapa removedora de nuestra historia por las razones que ya explicamos, ¿verdad? Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.